Buen día para todos. Bueno, hoy vamos a ver lo que son los paneles de datos. Básicamente dos tipos de estimadores o dos tipos de modelos, el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios. Dos modelos que sirven además para estimar, como ya le dije, ese efecto inobservable, para darle un tratamiento especial a ese efecto inobservable que es A sub i, que ya hemos dicho que varía entre individuos, pero que no varía en el tiempo. El modelo de efectos fijos es una transformación, al igual que la primera diferencia, que permite eliminar el efecto inobservable antes de la estimación. ¿De acuerdo? Es una transformación que la elimina no con respecto al periodo anterior, sino con respecto al promedio de todos los datos, como lo vamos a ver ahora. Por su parte, efectos aleatorios parte de un supuesto fundamental, y es que el factor inobservable no se correlaciona con ninguna variable explicativa. Dado este supuesto, para poder estimar de manera eficiente los parámetros, pues usa el método de estimación de mínimos cuadrados generalizados. Entonces, como les dije, el primer método es el método de efectos fijos, ¿de acuerdo? El método de efectos fijos, como lo comenté, usa una transformación, método de efectos fijos, o también conocido como Within. Usa una transformación, ¿cierto? Al igual que la primera diferencia, para eliminar ese efecto inobservable antes de la estimación. ¿Y cómo hace? Lo que hace es sencillo. Partimos de nuestro modelo básico, nuestro modelo clásico, ¿cierto? En donde y sub i t es igual a beta 0 más beta 1x y 1t, ¿cierto? Más hasta beta kx, k y t. Y tenemos de nuevo este factor a, ¿cierto? Que es nuestro factor inobservable, ¿no? Que es esa heterogeneidad inobservable, es esa fuente de variación, ¿cierto? Que solamente varía entre individuos y que puede ser una posible fuente de endogeneidad, ¿de acuerdo? Y tenemos nuestro error idiosincrásico, ¿cierto? Que es el u sub t, que ese varía entre individuos y varía en el tiempo. De nuevo, al igual que en el modelo de primeras diferencias, hay que tener en cuenta que las variables pueden variar, valga la redundancia, entre individuos o en el tiempo, o puede incluso incorporar las dos variabilidades, ¿cierto? Variabilidad en el tiempo, que la indica el subíndice t, variabilidad entre individuo, que la indica el subíndice i, y las dos variabilidades que le indican los dos subíndices y su t. Entonces tenemos este modelo que es el clásico para estos periodos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace efectos fijos? Lo que hace primero es promediar. Entonces saca el promedio de y sub i t, de x1 y de xki y de u sub i, pero saca el promedio con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, toma todos los y sub i, desde el y sub i1 hasta el y sub i t, ¿cierto? Que van desde y sub i t y lo divide sobre t, lo suma y lo divide sobre t. Saca un promedio de y sub i t, un promedio de x y t y un promedio de u sub i t, ¿de acuerdo? Fíjense que ahora el promedio pues va a estar solamente expresado con una raya arriba, ¿cierto? Con una línea arriba que indica el y medios, y solamente va a tener el subíndice i, ¿no? Cambia entre individuos, ya no t, porque si es el promedio pues no va a cambiar en el tiempo. Entonces de esa forma define esta ecuación, ¿cierto? Como y medio igual a beta 0 más beta 1x medio 1i más beta kx, k y medio, ¿cierto? A sub i, el más u sub i. El promedio de a sub i pues es el mismo a sub i, ¿no? Como decimos que a sub i no cambia en el tiempo, es el mismo, entonces quiere decir que un individuo cualquiera va a tener el mismo a sub i. Ahora ¿qué hacemos? Ahora restamos, ¿cierto? 1 menos 2, le restamos el promedio, ¿verdad? Y sub i t menos y medios, beta 0 menos beta 0, beta 1 x1 menos beta 1 x1 medio, ¿cierto? Y así hasta a sub i menos a sub i, y el error u sub i t, o el error idiosincrásico, ¿cierto? Menos u sub i medio. Entonces esa diferencia, ese y sub i menos y sub i medio, ¿cierto? Eso lo podemos reescribir como y sub i doble puntico, ¿cierto? Entonces en este caso será y sub i t, ¿cierto? Doble puntico
beta 1x y 1 doble puntico más beta kx y k doble puntico más u sub i t doble puntico, donde como ya sabemos, por ejemplo, ¿cierto? Ese x y doble puntico, ¿cierto? X x1 y t doble puntico, ¿cierto? ¿A qué es igual? Pues yo antes tuve que haber factorizado por beta 1 esta porción, ¿cierto? Entonces ese es igual a x1 y t menos x1 y medios, ¿de acuerdo? Y ese es el x y 1 doble puntico, ¿no? Esa diferencia, de nuevo, efectos fijos, al igual que primera diferencia, me mide la diferencia entre los dos, ¿de acuerdo? Y así también para el beta k, ¿de acuerdo? Y así también para el u sub i, ¿listo? Entonces, y sub i t, al igual que x y t doble puntico, ¿cierto? Me miden datos o son datos deducidos en el tiempo, ¿de acuerdo? Datos que me comparan un valor en un momento t, ¿cierto? ¿Cómo varía ese valor con respecto a un periodo anterior? En este caso es cómo varía ese valor con respecto a su media, ¿de acuerdo? Este modelito, ¿cierto? Que fue el que hicimos, ese es el modelo que se estima finalmente por efectos fijos, ¿de acuerdo? Ese modelo, como ya lo vimos, lo más importante, al igual que primeras diferencias, ¿cierto? Es que me eliminó el factor A, me eliminó esa heterogeneidad inobservable que varía entre individuos. Ese es nuestro modelo de efectos fijos, también llamado como modelo intragrupal, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo de efectos fijos es un estimador de mínimos cuadrados combinados que se basa en las variables con el tiempo deducido, ¿de acuerdo? Estas variables se llaman estimador de efectos fijos o estimador intragrupal Wittin, ¿de acuerdo? Entonces a esas variables, ¿cierto? A esos parámetros también se les llama estimador Wittin, ¿no? ¿Por qué Wittin? Porque indica la variación en el tiempo, ¿cierto? De y y de x dentro de cada observación de cote transversal, ¿no? O sea, indica cómo varían mis variables en el tiempo para cada uno de los individuos, ¿de acuerdo? Por eso es Wittin. Algo importante de el efecto fijo es que el modelo de efectos fijos ignora información que puede ser importante sobre una variable, ¿cierto? Pero que no tiene o que no presenta un cambio en el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener variables explicativas importantes para un modelo. Vamos a suponer que yo estoy estimando una relación, la típica relación salario, educación, y queremos incorporar una variable que es género, salario, género, ¿de acuerdo? Género yo no podría incorporarla en mi modelo, porque género en teoría no cambia a través del tiempo, siempre va a tener el mismo subíndice t, ¿de acuerdo? Género, que puede ser una variable x, siempre va a ser y. ¿Va a cambiar entre individuos? Sí, pero ¿va a cambiar en el tiempo? No, ¿cierto? Género no puede cambiar en el tiempo, solamente cambia entre individuos, ¿verdad? Entonces, variables que cambian en el tiempo no se pueden incorporar porque el modelo las va a eliminar, tal cual como hizo con A sub y T, ¿no? Así las va a eliminar. Entonces, bajo el supuesto de exogeneidad estricta, el estimador de efectos fijos es insesgado, ¿de acuerdo? Es insesgado, lo cual es positivo, es decir, el error idiosincrásico, ¿cierto? U sub i t no debe correlacionarse serialmente con ninguna variable explicativa en todos los periodos. Entonces, el modelo de efectos fijos supone que existe exogeneidad estricta, ¿no? Es decir, el valor esperado entre ¿qué? Entre el error idiosincrásico, ¿cierto? xy, que es mi variable, ¿cierto? Y a sub i, que es mi heterogeneidad, debe ser igual a 0. ¿Listo? Debe ser igual a 0. Eso supone este modelo.
El estimador de efectos fijos pues permite que haya una correlación, eso es importante, él permite que haya una correlación entre A sub i y las variables explicativas, ¿cierto? Es decir, entonces si tomamos la ecuación base, ¿cierto? Que es esta que está acá. El modelo de efectos fijos permite que U sub i se correlacione, ¿cierto? Se correlacione con X, ¿de acuerdo? O sea, él dice, ok, se pueden correlacionar, no pasa nada que se correlacionen, es decir, puede haber endogeneidad, por así decirlo, ¿de acuerdo? Pero claro, él permite que se correlacionen, ¿por qué? Con el error idiosincrásico, ¿no? Él permite que se correlacionen porque al igual que en las primeras diferencias, cuando se hace la transformación de efectos fijos, que en este caso es que diferencia o resta con respecto a la media, ¿cierto? Cualquier valor explicativa que no sea constante en el tiempo para todo i queda erradicada por completo del modelo, ¿de acuerdo? Y como A sub i solamente presenta variación entre individuos, no en el tiempo, claro, él dice correlaciónense, tranquilo que igual al final, cuando yo haga mi transformación de efectos fijos, te voy a eliminar, ¿cierto? Voy a eliminar ese efecto A sub i, entonces va a ser como si no existiera, ¿de acuerdo? Además, es muy necesario que los errores sean homoscedásticos y no estén serialmente correlacionados con respecto al tiempo. Entonces, eso es otro de los supuestos que define el modelo de efectos fijos, ¿cierto? ¿Cuál? De nuevo, ¿cierto? Que los errores sean homoscedásticos. ¿Qué quiere decir eso? Que la varianza, ¿cierto? Que la varianza entre U sub i t dado xi y A sub i, ¿cierto? Sea igual a la varianza de U sub it y eso tiene que ser sigma cuadrado de 1, que es la varianza. ¿Listo? Entonces, esto es, que dado cualquier valor de x y de u, la varianza de u tiene que ser siempre la misma, y es que la varianza de u debe ser constante, ¿de acuerdo? La varianza de u debe ser constante. Y además, ¿cierto? Son dos cosas. Uno, que los errores deben ser homoscedásticos, que es este punto como tal. Y lo otro es que los errores no deben estar, no deben estar serialmente correlacionados con respecto al tiempo, ¿cierto? Es decir, que si yo tengo dos periodos t y s, los errores idiosincrásicos no están correlacionados, ¿cierto? De manera condicional en todas las variables explicativas y en A sub i, ¿cierto? Es decir, que la covarianza entre U sub i t dado xi y A sub i, ¿cierto? De nuevo tiene que ser igual a 0. ¿Para todo qué? Para todo t y s diferente, ¿no? Otro tema importante dentro de los modelos de efectos fijos es que los grados de libertad cambian un poco, ¿cierto? Los grados de libertad en el modelo de efectos fijos son menores, ¿cierto? O presentan menos grados de libertad de los que se presentan en un modelo normal. En un modelo normal, los grados de libertad, ¿cierto? Recuerden que es GL, ¿cierto? Es igual a N menos K menos 1, ¿no? Donde N es el número de observaciones. ¿Qué pasa? Como aquí tenemos datos de individuos que varían en el tiempo, el número de observaciones se incrementan. Ya tendríamos N por T, ¿no? Número de observaciones por el número de individuos. En términos normales, este modelo debería ser NT menos K menos 1, ¿cierto? Deberían ser los grados de libertad, lo cual sería
muy bueno para un modelo como estos porque los grados de libertad serían grandes, serían muy grandes. Pero ¿qué pasa? En realidad los grados de libertad de este modelo, ¿cierto? Es esto. nt menos n menos k. ¿De acuerdo? Es decir, tiene en cuenta n. ¿Por qué n? Porque se pierde un año al diferenciar o un promedio al diferenciar, ¿no? Entonces cambian un poco los grados de libertad. Es decir, en este caso los grados de libertad son menores. Son menores a los de un modelo normal. Tiene menos grados de libertad. Cuando yo tengo menos grados de libertad, eso me afecta la precisión de mis parámetros. Es decir, mis parámetros van a ser menos precisos. Pero bueno, ese es el costo, ¿cierto? Que debo pagar. O sea, no todo en la economía es gratis. Todo tiene un costo, ¿cierto? Si yo puedo eliminar la heterogeneidad inobservable que me genera endogeneidad de forma tan fácil, ¿cierto? Como diferenciándola o restándola con respecto al año base, eso tiene un costo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el costo? Que pierdo precisión de mis parámetros, ¿de acuerdo? Ese es el costo. ¿Listo? Un tema importante que es el tema del R cuadrado, ¿cierto? El R cuadrado en un modelo de efectos fijos, pues se basa en la transformación intragrupal, o sea, analiza como una transformación intragrupal, ¿no? La variación en el tiempo dentro de un grupo de individuos. Esto se interpreta como la cantidad de variación temporal en y sub y t, ¿cierto? O en la variable explicada, ¿cierto? Que se explica por la variación temporal en las variables explicativas, ¿no? Entonces, porque ella es como la variación temporal de x, ¿cierto? Me explica la variación temporal de y, ¿de acuerdo? Ahora, una pregunta muy interesante es, ¿y cuál escogemos? ¿Cuál es mejor? Y eso depende, ¿no? La literatura no ha llegado a un punto clave para decir cuál es mejor o cuál no. Eso depende de las circunstancias. En todo caso, cuando t es igual a 2, es decir, cuando tenemos dos periodos, ¿cierto? Los estimadores de efectos fijos y de primeras diferencias básicamente son los mismos, ¿de acuerdo? No importa cuál estimar. Cuando el t es mayor a 3, mayor o igual a 3, es decir, tenemos 3 o más periodos y los errores están correlacionados serialmente, ¿cierto? Es decir, este supuesto no se cumple como tal, ¿cierto? Esto no se cumple. Probablemente sea mejor estimar por el modelo de efectos fijos, ¿de acuerdo? Porque este modelo supone que no se correlacionan. Sin embargo, es recomendable siempre que estimar los dos modelos y reportar las diferencias y tratar de explicarlas por qué. Bueno, otra de las limitaciones del el modelo de efectos fijos, ¿cierto? Es que no permiten incorporar, como ya lo dijimos antes, variables explicativas que son constantes en el tiempo, ¿no? Y eso puede ser una limitación importante. Modelo de efectos aleatorios, ¿listo? Modelo de efectos aleatorios. Entonces, como ya lo dijimos, ¿cierto? El modelo de efectos aleatorios es otra alternativa para trabajar con panel de datos. Entonces, partimos de nuestro modelo básico de efectos inobservables que ya hemos trabajado antes, ¿cierto? Que es este. Y el tratamiento que le ha dado hasta ahora a esta heterogeneidad, ¿cierto? Con primeras diferencias y efectos fijos es que se diferencia con respecto al anterior, por lo tanto no importa que U sub I esté, o más bien que A sub I esté correlacionada con X, no importa. ¿Por qué? Porque al final, por primeras diferencias o por efectos fijos, al diferenciarlos, ¿cierto? Por una transformación o la otra, él va a eliminar ese A sub I y se va a eliminar ese problema. Pero esto cambia un poco acá, porque el modelo de efectos aleatorios parte del supuesto de que la covarianza entre X y T y A sub I, es decir, de que estas dos variables, de que esa covarianza tiene que ser igual a 0. Es decir, de que no tiene que haber una relación entre esas dos variables. ¿Listo? Ni en el tiempo, ni entre variables. ¿Listo? Entonces, si nosotros consideramos o creemos que ese supuesto clave exigente, ¿cierto?
no se cumple, entonces la recomendación es no use efectos aleatorios, use efectos fijos. Esto es como decir, efectos aleatorios parte del supuesto de que el problema de endogeneidad prácticamente es mínimo o no hay, ¿de acuerdo? Porque X no está correlacionada con A sub I, que es ese efecto inobservable, ¿cierto? Que es esa heterogeneidad que nos genera problemas. ¿Listo? Una de las preguntas que nace es, bueno, si el modelo parte del supuesto de que esta correlación no se da, ¿cierto? De que esta covarianza no se da, es decir, yo podría estimar en teoría mi modelo por regresión múltiple, ¿no? Por mínimos cuadrados ordinarios, que parte del supuesto de que la covarianza entre X y el error es 0, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no podría yo estimarlo por mínimos cuadrados ordinarios? ¿Qué creen ustedes? Digamos que la respuesta es no, por dos razones. Uno, porque estamos descuidando el efecto temporal, ¿no? Él me lo puede estimar como una variable o como un modelo que está solamente para un solo periodo. Descuidamos el efecto temporal, aunque podemos hacerlo a través de un modelo de combinación de cote transversal, ¿cierto? Que es un modelo de MCO, pero igual estaríamos descuidando eso. ¿Por qué? Porque el que realmente estimaríamos no sería el error idiosincrásico, sino el error compuesto, ¿cierto? Y el error compuesto, ¿por qué? Porque ese error compuesto va a incorporar, además del idiosincrásico, la heterogeneidad inobservable, ¿cierto? A sub I, que varía entre individuos. Entonces, el modelo que nosotros finalmente estimamos por efectos aleatorios o incluso por mínimos cuadrados ordinarios sería este, ¿no? En donde B sub IT sería el nuevo error compuesto que incorpora la variabilidad entre individuos y entre individuos y el tiempo. Entonces, estimar este modelo por MCO genera un problema, y es que la varianza, ¿cierto?, no es la correcta. La varianza estimada en este modelo no es la correcta. Entonces, a pesar de que los estimadores sean insesgados y consistentes, porque de hecho si yo estimo esto por MCO, los estimadores van a ser insesgados y consistentes, pero la varianza no va a ser la correcta. Y debido a que el modelo supone que esta covarianza es igual a 0, entonces es que se usa la transformación o una transformación especial. ¿Y eso con qué propósito? Pues con el propósito de que podamos estimar estimadores mucho más eficientes, porque de nuevo, ¿cierto? Sí, los estimadores van a ser insesgados y consistentes, pero no van a ser eficientes, van a ser ineficientes. Debido a esto, ¿cierto?, es que el modelo de efectos aleatorios se estima, ¿cierto?, usando el método de mínimos cuadrados generalizados. ¿Listo? Mínimos cuadrados generalizados. Y el efecto de mínimos cuadrados generalizados elimina la correlación serial entre los errores. ¿De acuerdo? De nuevo, al estimar esto por efectos aleatorios, como el modelo supone que A sub I no se correlaciona con ninguna de las variables explicativas, A sub I pasa al error. ¿De acuerdo? O sea, podemos reescribir el error, ¿cierto?, que ahora se va a llamar error compuesto, de esta forma, ¿no? A sub I, que es la heterogeneidad inobservable, ¿cierto?, más el error idiosincrásico. Entonces, como A sub I ahora está incorporado en el error compuesto, ¿cierto?, las B sub IT, ¿cierto?, que serían esto, los errores de esto, ¿cierto?, se correlacionan serialmente en cada periodo, porque van a estar ahí incorporados. De hecho, bajo los supuestos de efectos aleatorios, la correlación entre B y T, ¿cierto?, y B y S, sea T un periodo y sea S otro periodo, es igual a la varianza, ¿cierto?, de A dividido la varianza de A más la varianza de U. ¿De acuerdo? De nuevo, para T diferente de S, ¿cierto? Para T diferente de S. Entonces, para eliminar esta correlación, porque hay una correlación
al interior del error compuesto, porque el error de T se correlaciona con el error de S. Para eliminar esa correlación, ¿cierto?, el modelo de efectos aleatorios usa una transformación de nuevo, que es ¿cuál? El método de mínimos cuadrados, ¿cierto?, generalizados, que elimina esa correlación. ¿Cómo lo hace? Con este estimador, ¿listo? Con este estimador lambda, ¿cierto?, que es igual a todo esto, es igual a que a 1 menos la varianza del error sobre la varianza del error más T, que es el número de años o de periodos multiplicados por la varianza de A, ¿cierto? Esta es la varianza de A, por la varianza de A, no el error, sino la varianza de A. Y ya todo eso pues le saco la raíz cuadrada, ¿cierto?, o lo elevo a la U media. Ese se llama estimador de efectos aleatorios, ¿de acuerdo? Ese estimador va a estar entre 0 y 1 y por lo tanto él multiplica al promedio de la estimación por ese lambda y esa va a ser nuestra ecuación transformada. ¿Listo? Entonces, la forma de operar de efectos aleatorios es que saca el promedio, ¿cierto?, al igual que efectos fijos. Saca el promedio al igual que efectos fijos. Vamos a buscar por acá efectos fijos rápidamente. Entonces vamos a copiar esta ecuación que nos va a servir, ¿cierto? Y vamos para efectos aleatorios. Pongámoslo por acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace efectos aleatorios? Entonces, lo que hace efectos aleatorios es multiplicar, ¿cierto?, a este promedio, igual toma en cuenta el promedio, lo multiplica por ese lambda, ¿de acuerdo? Es como si cogiera a toda la función, ¿cierto?, y la multiplicara por lambda. Entonces, ¿qué haría? Lambda por y medios, lambda por beta 0, lambda por beta 1 x y medio, ¿no? Lambda por beta kx k y medios, lambda por a sub i, más lambda por u sub i medio, ¿cierto? Y luego resta, ¿no? Resta el modelo original, ¿cierto?, por este lambda. Y cuando yo lo resto, pues me va a quedar esto, ¿no? Y sub i t menos y sub i medio lambda, betas, y esto pues le puedo sacar factor común, ¿cierto? Porque me va a quedar, me iría a quedar beta 0 menos lambda beta 0, ¿no? Y ahí pues puedo factorizar, ¿no? Beta 0, factor común de 1 menos lambda. Y aquí igual, ¿no? X y 1t menos x medio y 1, ¿cierto? Y puedo factorizar el beta 1 y así con todas las variables, ¿listo? Y ese va a ser mi estimador. Entonces fíjese que él está incorporando datos cuasi deducidos en cada variable. ¿Por qué? Porque resta una porción del promedio del dato real. Ojo, no me está restando el promedio total como si lo hace efectos fijos. Me está restando una porción del promedio, una parte del promedio, ¿cierto? A diferencia de nuevo del modelo de efectos fijos, que sí me resta la totalidad del promedio. Y si quieren, yo esto lo puedo reescribir. Esto puede ser como, qué sé yo, y sub i t, pongámoslo así si quieren, ¿cierto?, igual a beta 0 así si se quiere, ¿cierto?, más beta 1 x y de t 1, ¿cierto?, así, más beta k, ¿cierto?, x k y t así, ¿cierto?, más este error, ¿no?, que es el error compuesto, sería u sub i t, ¿cierto? Que en realidad sería algo así como b sub i, ¿no? ¿Cierto? B sub i. Y esto sería uno solo, ¿no? Eso sería uno solo, que sería b sub i t, ¿no? Medio, por así decirlo. ¿Listo? Una de las ventajas del modelo de efectos aleatorios es que permite que variables explicativas que son constantes en el tiempo se puedan incorporar al modelo, ¿de acuerdo? Podamos saber cuál es el efecto. Entonces yo puedo incorporar variables
como el género que no cambia en el tiempo, como la posición de un país o el continente, ¿cierto? Y demás, entonces eso es importante. Algo importante dentro de efectos aleatorios es que mientras más pequeño sea lambda, más pequeño es el valor de A sub i, o más pequeño es el efecto de A sub i. Es decir, hay menos heterogeneidad inobservable y por lo tanto más parecida será mi estimación, ¿cierto?, al modelo de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Listo? Pero si el lambda tiende a 1 o si lambda es muy grande, quiere decir que ¿qué? Quiere decir que el efecto que tendrá A sub i es mucho mayor. Es decir, puede haber mucho más presencia de ¿qué? De heterogeneidad inobservable que me puede causar endogeneidad. Y por lo tanto, si eso ocurre, pues más parecido será mi estimación de efectos aleatorios a efectos fijos. ¿De acuerdo? Además, mientras más grande sea t, ¿cierto? Mientras yo tenga más periodos, más años, de nuevo, el lambda será mucho más grande y más parecidas serán mis estimaciones de efectos fijos y de efectos aleatorios. Es por eso que en bases de datos con muchos años es más recomendable estimar cualquiera de estos dos modelos, efectos fijos o aleatorios, que primeras diferencias. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es mejor? ¿Cierto? ¿Efectos fijos o efectos aleatorios? Y eso depende, ¿de acuerdo? ¿De qué depende? De nuevo, si yo creo que A sub i, ¿cierto? Si yo creo que A sub i está correlacionada con X, ¿cierto? Si ellas están correlacionadas, pues estimemos efectos fijos, no estimemos efectos aleatorios, porque aleatorios parte del supuesto de que esa correlación es igual a 0. ¿Listo? Efectos fijos se constituye una herramienta más convincente para la estimación de los efectos del ceteris paribus, debido a que efectos fijos permite que A sub i se correlacione con X y T. Entonces ahí y como la elimina con el tiempo, uno puede suponer que el tema de ceteris paribus se analiza mucho mejor o se aplica mucho mejor con efectos fijos, ¿cierto? Si una variable explicativa clave, ¿cierto? Si una variable explicativa clave, por ejemplo la educación en el género, es constante en el tiempo y yo veo que es importante para mi modelo, pero ella no tiene variación en el tiempo, ¿cierto? Es decir, solamente tiene X y no varía en el tiempo, pero sí varía entre individuos, pues ahí conviene estimar efectos aleatorios, ¿de acuerdo? Aquí conviene estimar efectos aleatorios, porque esa variable tiene un efecto fijo en el tiempo. Ahora, es común encontrar estimaciones en donde se estimen los dos modelos, tanto efectos fijos como efectos aleatorios, y luego prueban las diferencias estadísticas, o si hay diferencias estadísticamente significativas entre los estimadores que cambian en el tiempo. En ese sentido, Hausman, ¿cierto?, por allá en el 78 propuso una prueba que calcula básicamente la diferencia que se presenta entre estos dos parámetros. Entonces, entre el parámetro de efectos fijos y el parámetro de efectos aleatorios, ¿de acuerdo? La prueba de Hausman parte del supuesto que se debe utilizar el estimador de efectos aleatorios, a menos que la prueba lo rechace. Si no hay un rechazo, quiere decir que efectos fijos es igual que efectos aleatorios, son muy cercanos, y de ahí de nuevo la idea es estimar efectos aleatorios. Para eso, pues Hausman parte del supuesto de que el estimador de efectos fijos es siempre consistente. Sin embargo, el de efectos aleatorios es válido si las X no están correlacionadas con los efectos individuales. Entonces, un contraste de la validez de los efectos aleatorios es, entonces Hausman plantea como hipótesis nula, ¿cierto?, de que la diferencia entre el estimador de efectos fijos y de efectos aleatorios es igual a 0, quiere decir que son iguales, ¿cierto?, que no hay diferencia. Mientras que la alternativa dice que son diferentes, ¿no? Esta suposición, esta comparación entre parámetros, pues se la llamó el contraste de Hausman. Entonces, de nuevo, ¿la idea cuál es? Pues si no tengo claridad desde el punto de vista teórico de cuál modelo estimar, estimemos los dos y apliquemos Hausman, como lo vamos a hacer en la práctica, ¿de acuerdo?
Ahora, ¿cómo se organiza una base de datos en Stata? Es sencillo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que en este caso tenemos información para individuos y tenemos información para el tiempo. Entonces, visualicen esto como una hoja de Excel o como el data editor de Stata, que es donde se incorporan los datos, ¿cierto? Y aquí vamos a tener dos individuos, el individuo 1 y el individuo 2. Y vamos a tener 3 años, ¿listo? 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Entonces la forma de organizarlo en una Stata es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es la información del individuo 1 para el año 1? ¿Cuál es la información del individuo 1 para el año 2? ¿Cuál es la información del individuo 1 para el año 3? Luego, vamos con el individuo 1. Ya dimos la información del individuo 1 para todos los años. Ahora vamos con el individuo 2. ¿Cuál es la información del individuo 2 para el año 1, del individuo 2 para el año 2 y del individuo 2 para el año 3? Si hubiera un tercer individuo, entonces, ¿cuál es la información del tercer individuo, ¿cierto? Para el año 1, del tercer individuo para el año 2 y del tercer individuo para el año 3, ¿no? Y así, entonces vamos a incorporar la información de cada individuo para cada año. Entonces la variable y, que sería la variable dependiente, ¿cuál es la información de y del individuo 1 en el año 1? Pues es igual a y11. La información de y del individuo 1 en el año 2, la información de y del individuo 1 en el año 3, ¿no? Subíndice 1 para el individuo, primer subíndice, segundo para el subíndice de el tiempo, ¿no? Por eso decimos que esto es y y t, primer subíndice individuo, segundo el tiempo, x y t, primer subíndice individuo, segundo el tiempo, ¿no? Y así también lo hacemos para x o para cada una de las x que tengamos, ¿listo? Es muy importante que no hayan valores perdidos, es decir, que no se pierda información de un periodo a otro. Si no se pierde información, es decir, si puede que yo tenga toda esta información menos esta información, vamos a suponer que no tengo el valor del individuo 2 para el periodo 1, ahí se pierde información. En ese caso, mi dato de panel sería un panel no balanceado. No balanceado, ¿de acuerdo? Cuando no es balanceado, cuando perdemos información, cuando no tenemos información completa para todos los individuos durante todo el periodo de tiempo. Pero si sí tenemos información completa, ¿cierto? Se dice que mi panel de datos es un panel balanceado. ¿Listo? Balanceado. Ahora, para poderlo incorporar en Stata hay que decirle a Stata que estamos trabajando con un panel de datos, ¿de acuerdo? Para eso es importante saber nosotros cuál es nuestra variable que me identifica el individuo, que en este caso es la variable id, y cuál es la variable que me identifica el tiempo, ¿no? Al t, que en este caso es t, para yo poder decir a Stata que es una variable de panel de datos. Entonces, la forma de yo indicarle a Stata que es una variable de panel de datos es escribiendo el comando tsset, ¿cierto? Luego la variable que me identifica el individuo y luego la variable que me identifica el tiempo. ¿Listo? Lo escribo antes de hacer las estimaciones y le doy enter. ¿De acuerdo? Es importante que la variable tiempo sea consecutiva, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, en fin, sin importar qué tiempo sea, pero que sea consecutiva. ¿Listo? Y finalmente la forma de implementar esto en Stata es sencilla. Ya hemos hablado algo de las primeras diferencias. Yo recuerdo que habíamos estimado en la clase pasada, ya las variables estaban creadas, ¿cierto? Que eran las precedidas por la letra C, era cc crimen, creo que era, ¿no? O cc unen. Entonces, una forma para no tener la necesidad de crear las variables y poder estimar diferencias en efectos fijos es presidiéndolas por la letra D. D punto, D punto, D punto, D punto. Entonces rec es el comando de regresión normal, pero se usa D.Y para decirle que me use la diferencia de Y, ¿cierto? D.X, D.X1, D.X2, D.X3. Ese es el modelo de primeras diferencias. Para el modelo de efectos fijos es sencillo, usamos otro comando llamado xtrec, ¿cierto? Escribimos el modelo normal, variable dependiente, variables independientes, coma fe, que es el indicador de efectos fijos. Para efectos aleatorios, de nuevo, xtrec, mismo comando, pero cambia fe por re, ¿cierto? Y el contraste de Hausmann o la prueba de Hausmann es sencilla. Estimamos efectos fijos, ¿cierto? Lo guardamos, con este comando lo guardamos en la memoria con el nombre fe. Estimamos efectos aleatorios, lo guardamos en la memoria con el nombre re y luego la estimamos.
Hausmann FRE, ¿no? La hipótesis nula, de nuevo, es que los estimadores son los mismos. La alternativa, ¿cierto?, es que son diferentes. Y eso es un ejercicio que quiero que hagan, se los voy a dejar ahí, no lo voy a desarrollar, solamente tengan en cuenta algo. Hay unas variables que cambian en el tiempo entre individuos y hay otras que cambian solamente entre individuos, ¿no? Entonces van a desarrollar la parte matemática, lo van a diferenciar, el mismo ejercicio por primeras diferencias, por efectos fijos y por efectos aleatorios. ¿Listo? Quiero que lo intenten hacer y luego miren el video de esta parte para que comparen si les da igual. Y finalmente, un tema muy importante que quiero que revisen es el tema de los supuestos, porque como vimos, algunos supuestos cambian y demás. ¿Listo? Entonces quiero que revisen el apéndice número 14A del libro de Wojcicki. Por supuesto está en el capítulo 14, ¿cierto? Van a los apéndices, que es la última parte del capítulo, ahí dice 14A del libro de Wojcicki, es el primero, ¿cierto? Y quiero que se lean los supuestos de los efectos fijos y aleatorios. Entonces, así como tenemos los supuestos del modelo lineal clásico, ¿cierto?, como los de Gauss-Markov y demás, Panel también tiene una serie de supuestos adicionales y hay unos pocos que cambian. Entonces quiero que lo lean, quiero que los tengan claro, quiero que los escriban, ¿cierto? Y quiero que me hagan una diferencia entre esos supuestos del modelo lineal clásico, ¿cierto?, y los supuestos de panel de datos. Van a decirme cuáles son las diferencias supuesto por supuesto y eso pues lo van a hacer como tarea. ¿Listo? Ahora haremos la parte práctica. Muchas gracias.